Elecciones presidenciales 2023, pasó el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei y Argentina decidió. Javier Milei será el próximo presidente y en Entre Mates, en este especial, te contamos todo lo que dejó el resultado del domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición especial de Entre Mates, a horas nada más de haber transcurrido el balotaje, la segunda vuelta presidencial en la Argentina que arrojó un nuevo presidente. Hablamos de Javier Milei, hablamos de quien a partir del 10 de diciembre de este año, el domingo 10 de diciembre, el mismo día que se cumplan los 40 años del comienzo de esta democracia, se hará cargo de gestionar el gobierno por los próximos 4 años, acompañado de Victoria Villarruel, ambos hasta ahora diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires que pasarán a ocupar las máximas cabezas del Poder Ejecutivo Nacional. En el balotaje, los casi 11 puntos de diferencia con Sergio Massa marcaron para muchos una sorpresa. Los indicadores previos hablaban de una diferencia, pero en ningún caso, salvo alguna excepción, con una demostración tan contundente de votos para Javier Milei, que tuvo en casi todos los distritos de la Argentina un triunfo muy importante, salvo la excepción de las provincias de Formosa, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires, porque allí en la última provincia, la más grande, la que concentra el territorio de unos 40 puntos del padrón nacional, la diferencia fue de 1,7. Ahí habrá que encontrar también de algún modo la explicación del triunfo de Javier Milei, que como decíamos, el candidato a la Libertad Avanza desde el 10 de diciembre llegará al gobierno de la República Argentina. Y vamos a compartir los números de lo que fue el balotaje, la 10ª elección presidencial desde la vuelta a la democracia en 1983. Segunda vez que íbamos a una instancia entre los dos candidatos más votados. La primera había sido en 2015 entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Hubo antes de eso un antecedente en 2003 donde Carlos Menem se bajó de la posibilidad de ir a un balotaje contra Néstor Kirchner, con lo cual esta del domingo pasado fue la segunda vez que se dirimía entre los dos candidatos más votados, aquellos que no habían sacado más del 45% y que no habían sacado una diferencia de 10 puntos. Vamos a ver en estos números que preparó la producción de Entre Mates cuáles fueron esos guarismos, se los estamos compartiendo en pantalla en una elección que contó con una participación un poquito por debajo del promedio histórico de las elecciones en la Argentina, pero que superó inclusive lo que habían sido las PASO de agosto y también las generales del mes de octubre. Los puntos que estamos viendo en pantalla se conocieron muy rápidamente a favor de Javier Milei. A eso de las 7 de la tarde empezaron a circular de manera extraoficial, luego confirmados por los datos oficiales, y el escrutinio fue el provisorio, hay que decirlo, el oficial se conocerá en pocos días, muy rápido. Y antes de las 8 de la noche, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo, salió a hablar oficialmente, a decir que ya estaban cargados los números más importantes del escrutinio, y eso dio pie a que políticamente el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, saliera rápidamente en el búnker de la fuerza política del todavía oficialismo a reconocer la derrota y a felicitar a Javier Milei, haciéndolo en estos términos. Y presten atención al segmento que hemos elegido, porque ahí aparece parte de lo que después fue la respuesta a Javier Milei en torno a de quién es la responsabilidad en las horas posteriores al balotaje en el proceso de la transición, que es muy breve en la Argentina porque el 10 de diciembre, como decíamos, va a haber recambio del gobierno y va a haber también, por supuesto, nuevo ministerio y nuevo elenco gubernamental en toda su faceta a nivel nacional. Esto decía Sergio Massa en ese domingo, apenas conocidos los primeros resultados del escrutinio provisorio. Los argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente. Y en el Hotel Libertador, en el centro porteño, donde Javier Milei se había instalado el 22 de octubre, sí, Javier Milei se quedó a vivir en el Hotel Libertador, dato que en algún momento habrá que repasar, qué pasa con los candidatos en la Argentina, dónde viven. Bueno, en el Hotel Libertador de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en la capital de la República Argentina, Javier Milei salió a hablar una vez que Sergio Massa
hubo de concluir su discurso donde admitió la derrota. En unas palabras que leyó el candidato a la Libertad Avanza, ahora ya presidente electo, bueno, tuvo algunos momentos que en Entre Mates destacamos para hacer nuestro propio recorte de lo que fue el discurso de su proclamación ya presidencial. Y en el primero de los cortes que vamos a compartir, presten atención porque alguna reminiscencia, tanto que se está hablando en estas horas de las similitudes del plan económico con la década de los 90, alguna reminiscencia, vayan a buscarla a Google, por supuesto, o en los libros de historia, con aquel ministro de Economía que durante 5 años estuvo al frente del Palacio de Hacienda de la Argentina entre los años 1976 y 1981. ¿Me suena? Dictadura militar. Bueno, José Alfredo Martínez Dios y algún fantasma que dio vueltas, ya no de un perro clonado, sino de un ministro recuperado en su esencia y en su espíritu, en la boca, casi en las palabras textuales, de Javier Milei. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Sí, Sergio Massa le había dicho en lo que compartíamos hace un ratito que desde el día posterior al balotaje la responsabilidad de los destinos de lo que ocurriera en la Argentina le tocaba al presidente electo. Bueno, Javier Milei tomó nota de esto y dijo que el gobierno de él va a empezar el 10 de diciembre y que hasta ese día es la actual administración de Alberto Fernández quien tiene que hacerse cargo de la situación económica, social y política del país. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Y si de definiciones concretas se trata, en este punto no hay ninguna duda, porque mucho se había discutido en la campaña, mucho se había discutido haciendo un poco de memoria en el gobierno de Mauricio Macri acerca de las políticas de shock o la política de gradualismo. Bueno, Javier Milei se encargó de dejarlo explícito, escrito en el papel que él, dicen, redactó junto con su hermana Karina, persona de su máxima confianza y que habrá que ver qué lugar formal tiene en el gobierno. En ese discurso escrito habló de la palabra gradualismo, pero claro, descartando su utilización y dijo que no es el tiempo para tibiezas y que no es tiempo de gradualismo. Se viene una política de shock, se viene un plan de ajuste rápidamente implementado por el próximo gobierno, así lo explica el propio Javier Milei. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Y un clásico de la vida política en la Argentina es el festejo posterior a una elección. Digo, en la Argentina se sale a la calle a festejar cuando salimos campeones, salimos a llorar un poquito cuando salimos subcampeones, como en 2014, y la política, por supuesto, no es la excepción a la regla. El domingo por la noche, en el lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que es el obelisco, los militantes de la Libertad Avanza, fundamentalmente muchos jóvenes, hombres y mujeres que participaron de los festejos, así tomaban las calles, así reaccionaban ante el triunfo conocido ya del candidato Javier Milei. Y en este compacto nos damos una vuelta también por la provincia de Córdoba, provincia que había estado muy en boga con el debate, obviamente ustedes se acuerdan, ¿no? Juan Schiaretti, la importancia de los votos de esta provincia, la fórmula Fernet, 70-30 será, 70-30, bueno, que finalmente terminó en un 75-25 a favor de Javier Milei en esa provincia. Entonces, entre el obelisco y el centro de Córdoba, momentos que seleccionamos en Entre Mates para mostrar lo que fue por la noche, conocidos los resultados, el festejo de los militantes de la Libertad Avanza. Y el 10 de diciembre finalmente va a asumir Javier Milei, estamos llegando al final de esta emisión especial de Entre Mates, y va a asumir con una cantidad enorme de desafíos, algunos de los cuales son inéditos para la Argentina. Primero, hay que decir que va a llegar con un Congreso Nacional muy fragmentado, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, donde la fuerza mayoritaria va a ser de la futura oposición de Unión por la Patria, con 108 diputados, y el bloque propio de Javier Milei no va a llegar a los 40 diputados. En el Senado va a tener 7 senadores sobre 72, 33 serán de Unión por la Patria, que con aliados va a tener probablemente y de manera bastante sencilla, aliados provinciales, el control o en todo caso el quórum de la Cámara Alta, que va a ser presidida obviamente por la vicepresidenta electa Victoria Villarruel. En el plano de lo económico, que por supuesto tiene que ver con la urgencia, con el día a día cotidiano de las y los argentinos, va a tener que enfrentar un desafío, una inflación que fue histórica en los últimos meses en la Argentina, con niveles que no se registraban hace 30 años, con un nivel
cada vez más injusto en la distribución de la riqueza y del ingreso, un desafío que va a tener obviamente, y uno supone que la política de ajuste que propone va a ir justamente en el sentido contrario a lo que las mayorías populares esperan en este país, pero tiene también el desafío en el plano internacional de qué hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la herencia del gobierno Mauricio Macri, que este gobierno que está terminando logró patear, postergar en un acuerdo que fue durante un tiempo resistido inclusive en las propias filas del oficialismo, pero que tiene la Argentina el año que viene con vencimientos muy importantes, sobre todo en el primer semestre, con lo cual el panorama realmente es complicado. En términos de la respuesta política frente a ese panorama, lo escuchábamos recién al presidente electo Javier Milei plantear que no va a haber política de gradualismo, y eso en la Argentina implica políticas de shock. Si uno ata esta decisión a una mirada en torno al ajuste del gasto público, al achique del Estado, evidentemente vamos camino a un escenario donde la resistencia popular, la resistencia sindical, de las organizaciones sociales y políticas va a ir en aumento. ¿Cuál va a ser la respuesta? También lo dijo en otro de los fragmentos de estas últimas horas, inclusive en alguna de las pocas entrevistas que dio. La respuesta va a ser la represión. Bueno, todo esto es el escenario que nos espera de acá a poco menos de 3 semanas, obviamente con un menú que incluye muchísimos temas que quedan abiertos. ¿Qué pasará con los medios públicos? ¿Qué pasará con la ley de alquileres? ¿Qué pasará con cuestiones que se han llegado a plantear como retrocesos en materia de derechos, inclusive vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, todo esto queda abierto en una Argentina que, además de todo, para no hacerla más sencilla todavía la situación, tiene un contexto internacional complejo en una relación que habrá que ver cómo se desarrolla con Brasil, con China, con probablemente un freno de mano abrupto a la posibilidad de ingresar a los BRICS, que este gobierno que está terminando había anunciado hace algunos meses. Bueno, todo esto es el desafío del próximo presidente de la Argentina, que desde el 10 de diciembre será Javier Milei. Hasta acá llegamos, como siempre, la invitación a suscribirse, lo hacen acá abajo, los comentarios. Por ejemplo, cuáles son las medidas que creen que va a tomar en primera instancia Javier Milei. Los queremos leer, los queremos compartir, y nos encontramos, como siempre, aquí en el canal de YouTube de Entre Mates, de Nota al Pie. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber seguido. De nuevo, la invitación a compartir el material, a compartir el contenido, a suscribirse y a seguir pensando esta Argentina que se viene en estos momentos tan, pero tan especiales.